Martín Becerra, doctor y magíster en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es profesor de pregrado y posgrado en varias universidades de Iberoamérica e investigador independiente en el CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Argentina. Autor y coautor de libros y artículos sobre políticas de comunicación, como Los dueños de la palabra, Acceso a estructura y concentración de los medios en la América Latina del siglo XXI, Los monopolios de la verdad, Descifrando la estructura de los medios en Centroamérica y República Dominicana, Periodistas y magnates, Estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina. En América. Le damos la bienvenida. El señor Martín Becerra nos hablará de la importancia de la información que transmiten los diferentes medios de comunicación. Bienvenido, señor. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un placer estar en Ecuador, en Guayaquil, en la CUPRE, en esta cumbre de periodismo responsable. Con otros colegas hemos participado de los preparativos de la CUPRE el año pasado y ha sido una experiencia muy gratificante. Hoy vamos a analizar algunos temas vinculados a el ejercicio de la producción y difusión de contenidos en los medios de comunicación y hacer una breve caracterización de los sistemas de medios en América Latina, con las particularidades, digamos, que presenta el desafío, digamos, de hacer un diagnóstico que seguramente, al tratarse de una región que presenta distinto tipo de experiencias, de organización de los sistemas de medios de comunicación, por la brevedad del tema, posiblemente sea materia de debate posterior. Muy bien, yo quisiera, no sé si se puede... Sí. Ustedes están viendo la presentación. Perdón, es que son los problemas de la comunicación, típico problema de la comunicación. Muy bien. Quería sí comentarles que un poco, ustedes lo habrán visto por el tipo de publicaciones que hemos escrito con muchos colegas, como con Guillermo Mastrini aquí presente. La perspectiva que nosotros desarrollamos es una perspectiva de política y de economía política de la comunicación. Ese va a ser el enfoque de mi presentación. Yo he trabajado como periodista durante varios años. En la Argentina tenemos una distinción entre los estudios de comunicación por una parte y el ejercicio de periodismo en sentido estricto y profesional por la otra. Es decir, para nosotros no son sinónimo la posesión de un título de licenciado en comunicación y el ejercicio del periodismo. Y esto lo aclaro simplemente porque algunas críticas que voy a realizar al ejercicio de la profesión periodística, posiblemente en la presentación, las realizo desde una perspectiva, digamos, fraternal. En primer lugar, como les digo, porque he trabajado como periodista durante muchos años, porque en nuestras investigaciones realizamos observación y trabajo en las redacciones de los medios de comunicación y, en definitiva, porque consideramos que el ejercicio del periodismo es en sí mismo una contribución y un aporte fundamental a la estructuración del espacio público. Muy bien, no sé hacia dónde tengo que... Sí, hacia dónde tengo que apuntar para que... Sí, estoy apuntando, pero... Ahí va. La primera cuestión que quisiera destacar tiene que ver con la concepción de los medios de comunicación como mucho más que información o mucho más que transmisión de información.
Los medios de comunicación tradicionales, los viejos medios de comunicación, efectivamente son parte de su actividad, la constituye la transmisión de información o la producción y transmisión de información, pero los medios son fundamentalmente un vínculo social. Esta perspectiva de los medios como vínculo social nos remite a aportes como los de Raymond Williams, quien consideraba que los medios son importantes porque desempeñan funciones de cohesión social, desempeñan funciones que tienen que ver con el almacenamiento de información, es decir, son parte de la memoria social, de la memoria viva. Los medios de comunicación son importantes, aunque parece redundante esto que voy a decir a continuación, son importantes porque comunican, es decir, porque establecen lo que sería la función fática de la comunicación y de la cultura, porque enlazan individuos, enlazan comunidades, configuran preocupaciones comunes, temas de conversación. Los medios de comunicación son importantes porque amplifican, porque difunden. Esta es una función histórica de la comunicación que obviamente los medios también desempeñan, y obviamente los medios de comunicación son importantes por cuanto, como decíamos al comienzo, producen y difunden, exhiben información. Desplazar la consideración de los medios de comunicación del eje información hacia el eje vínculo social nos coloca en una consideración, como digo, bastante más amplia acerca de los medios de comunicación. En general, quienes nos dedicamos al ejercicio del periodismo o a la enseñanza de la comunicación, solemos reducir la consideración de los medios en cuanto al enfoque de los mismos como instituciones informativas. Pero cuando nosotros entrevistamos a las audiencias, a la ciudadanía, y le preguntamos a la audiencia por qué para ellos es significativo el uso de los medios de comunicación, en general, las respuestas que nos encontramos son respuestas que tienen más que ver con los medios como cohesionadores, la valoración, por ejemplo, de la significación que tiene el entretenimiento para la vida cotidiana de usuarios, consumidores, ciudadanos en relación a los medios, que sobre el capítulo informativo o noticioso de los medios de comunicación. Es así que sería, desde mi punto de vista, equivocado o incompleto solamente tomar en cuenta la importancia de los medios de comunicación en términos de construcción de un sentido común en relación a la agenda política dura. Los medios de comunicación construyen una dimensión, como decía Gramsci, ¿no?, cultural, intelectual, moral en la ciudadanía, que va, repito, mucho más allá del capítulo informativo. Este sentido común sobre el mundo es lo que realza la importancia de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, al mismo tiempo, y por ser vínculo, institucionalizan prácticas, es decir, la historia de las tecnologías de la información y comunicación, nosotros la conocemos bien, está plagada de fracasos, de inventos que pudieron ser muy llamativos, muy interesantes, muy innovadores, pero que no tuvieron apropiación, contacto, interés por parte de grupos sociales. Y entonces, al no haber sido apropiados por sectores de la comunidad, estos inventos, estos artefactos, estos dispositivos, estas aplicaciones de carácter tecnológico, no se transformaron en medios de comunicación. Yo citaba al principio a este autor Raymond Williams. Para Raymond Williams, las tecnologías son sociedad, o sea, la tecnología de la información y la comunicación es en sí misma, expresa en sí misma, resume un vínculo y un lazo social. Ese vínculo social, ese lazo social, es lo que a nosotros nos interesa cuando consideramos a los medios de comunicación. Los medios de comunicación son instituciones en el sentido de que son prácticas sociales, en muchos casos masivas, en otros casos no tanto, prácticas sociales que van cristalizándose, que se van estabilizando en el tiempo. Y esa estabilidad es lo que los dota
de este carácter institucional que, repito, realza la importancia de los medios de comunicación. Entonces, cuando nosotros evaluamos, analizamos la importancia de la información en los medios de comunicación, tal la excusa que forma parte de la presentación. Una primera advertencia que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de una parte, de un segmento del menú y de la dieta mediática, que es un segmento, una parte que muchos de los que estamos aquí sentados o parados nos parece fundamental, pero que tenemos que relativizar la trascendencia que tiene para el resto de la comunidad. Muy bien. Quisiera a continuación caracterizar, les decía al principio que por el esfuerzo de sintetizar en un mismo fresco al conjunto de procesos que caracterizan la estructuración de los medios de comunicación en América Latina, seguramente esta pintura, este fresco, es incompleto, porque la situación de los distintos países de la región, de eso vamos a hablar un poco más adelante, es verdaderamente muy heterogénea. No es lo mismo lo que ocurre en Ecuador con la Ley Orgánica de Comunicación, el proceso de revolución ciudadana, que lo que ocurre en Chile, donde la inscripción de la política de medios de comunicación en la agenda no está presente, en la agenda política quiero decir, no está presente. Por supuesto, hay discusiones que se dan en el seno del espacio público, pero no tiene de ninguna manera la centralidad, el protagonismo que tiene en el caso de Ecuador. Y cito dos países para dar cuenta de que, y en el medio vamos a encontrar una amplia gama de situaciones como la de Brasil, en donde no hay nuevas leyes vinculadas, regulaciones legales vinculadas al sector de medios de comunicación, pero que sin embargo la consideración de la importancia de los medios de comunicación está en debate en función, en parte, del tratamiento agresivo de la línea editorial de grandes grupos de medios concentrados contra, en este caso, la presidenta Dilma Rousseff, como antes lo fue con el expresidente Lula da Silva. Nosotros decimos que en América Latina tiene características singulares en la estructuración del sistema de medios de comunicación, por cuanto históricamente ha primado una lógica mercantil en el conjunto de las industrias de la cultura. Ustedes me dirán, bueno, todos los países capitalistas tienen por principio la mercantilización de la cultura, eso es lo que define a las industrias culturales y en particular al sector de medios de comunicación dentro de las industrias de la cultura, y es cierto, pero en muchos países capitalistas, no de América Latina, sino de otras regiones del mundo, América del Norte, por ejemplo, sin ir más lejos, o Europa occidental, en esas regiones del capitalismo, o en Japón, por ejemplo, la lógica comercial, la lógica mercantil de producción cultural y de producción mediática se ha combinado históricamente con la existencia de medios, de industrias culturales que han tenido por función proteger el interés público y que no mercantilizaban su trabajo. Es decir, no funcionaban acorde a la pauta publicitaria, eran sostenidos con el erario público, tenían una cierta, esto siempre es discutible, por supuesto, un cierto marco regulado legalmente de autonomía respecto del poder económico y del poder político, es decir, que no dependían de quien ejerciera el poder ejecutivo en ese momento. Entonces, América Latina en ese sentido ha estado mucho más colonizada por una lógica mercantil, ha tenido históricamente ausencia de actores públicos en la esfera mediática que dieran cuenta de una lógica de producción de contenidos, de circulación social de contenidos distinta a la mercantil, distinta a la mercantilización. En segundo lugar,
otra característica distintiva de América Latina, dado que es la región del mundo más desigual, es la región del planeta donde la desigualdad entre ricos y pobres es más grande. Eso es América Latina también. Los accesos sociales a los dispositivos y al ejercicio de la titularidad de los procesos de los dispositivos de recepción y al ejercicio de titularidad de dispositivos de producción de contenidos han sido accesos débiles. Es decir, que ha habido históricamente una fractura social, una fractura económica que ha tenido, como es obvio, un correlato en fracturas culturales, fracturas mediáticas, en donde esas fracturas han efectivamente relegado a una situación de ricos y pobres en información, ricos y pobres en el acceso a los bienes y servicios de la cultura. En parte también esto ha sido reforzado en América Latina por el carácter mercantil, por la lógica de pago que ha tenido como condición de acceso los bienes y servicios de la cultura y de la información. Obviamente esto lo conocemos bien y en parte es algo que motiva las nuevas regulaciones legales que vemos en algunos países de América Latina. Ha habido procesos extendidos de concentración de la propiedad en muy pocos grupos de comunicación, de centralización de capitales, de centralización geográfica de la producción de los contenidos. Es decir, la comunicación, la cultura masiva, históricamente en América Latina, ha sido una cuestión de pocos, ha sido una cuestión de un club de muy pocos participantes, de muy pocos jugadores, que además, obviamente, tienen intereses en común y que además, a partir de los años 90, presentan como rasgos relativamente novedosos que se desplazan de la información y de la cultura hacia otros sectores económicos, que esos otros sectores económicos, en muchos casos, permea y tracciona la lógica de la producción cultural y la lógica de la producción de información. Es decir, que muchas veces la línea editorial de los medios de comunicación aparece más motivada en función de otros intereses económicos que no son los del sector de la comunicación, pero también a partir de los años 90, y Ecuador en este sentido es un ejemplo cabal de lo que vamos a señalar, ha acusado la financiarización, es decir, la afluencia hacia el sector de medios de comunicación e industrias culturales de capitales financieros, de capitales bancarios, en algunos casos capitales financieros y bancarios de origen nacional, pero en muchos países de la región hay una financiarización y una extranjerización de las condiciones concentradas de ejercicio de la propiedad del sistema de medios de comunicación, que, como digo, ha tenido una fuerte expansión en América Latina. Algo que dicen unos colegas, Silvio Weisbord y Elizabeth Fox, es que América Latina ha sido, y esto me interesa subrayarlo, han sido sistemas de medios escasamente regulados en términos legales, pero muy controlados en términos económicos y políticos. ¿Cómo es que en América Latina ha habido históricamente poca regulación legal de los medios y mucho control económico y político? En parte porque la concentración de la propiedad de los medios es, de facto, una regulación. En parte porque cuando nosotros hablamos de regulación de los medios, solamente miramos la superficie de si hay o no hay una ley de comunicación. Pero en la práctica real, digamos, en la vida real, en el mundo material, la regulación de los medios de comunicación tiene otras leyes, además de las leyes que votan los congresos o las asambleas nacionales o decretan los presidentes, que son leyes económicas. Y notablemente la concentración de la propiedad de los medios es un tipo de regulación. Ustedes miran, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los medios como agentes productores de información o con la importancia de la producción de información en los medios? Bueno, nosotros no podemos comprender los procesos de producción de información en los medios de comunicación si prescindimos de
del diagnóstico, de la caracterización del ambiente en donde esa producción de información ocurre, porque esa producción de información remite necesariamente a este ambiente que estamos caracterizando. Y también es característica de América Latina, históricamente, como marcábamos al inicio, la ausencia de medios públicos, de medios que cumplan una función y una misión de servicio público, que tengan como norte la provisión de este servicio independientemente de la condición socioeconómica de los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia e independientemente, ya sé que esto suena idílico, suena cándido, suena abstracto, independientemente también de quién sea su principal sostén económico. Muy bien. Nosotros hemos intentado caracterizar la estructuración de los sistemas de medios de comunicación en América Latina, y esa es una estructuración histórica. Cuando digo estructuración no estoy usando una palabra cualquiera, o sea, soy consciente de que un proceso de estructuración lleva décadas de construcción y que, por lo tanto, la estabilidad de esa estructura no se va a mover, no se va a modificar de la noche a la mañana, del día a la noche, digamos. Soy consciente de que nosotros no nos acostamos feudalistas y amanecemos capitalistas. No es así la historia y que, por lo tanto, las transiciones son lentas. En este sentido, me interesa destacar 4 ejes de transiciones que entiendo estamos atravesando en muchos países de América Latina. Algunas de estas características de transición, obviamente, refieren a el mundo entero y no son propias de América Latina, pero hay algunas de ellas que son peculiares en la región latinoamericana. Una primera transición tiene que ver con una transición del orden de lo social, de la regulación social. En muchos países de América Latina, no en todos, hemos atravesado procesos dictatoriales, con dictaduras militares en algunos casos, o, como es el caso de Perú, por ejemplo, no necesariamente dictadura militar en un sentido clásico del cono sur latinoamericano, pero con procesos de gobiernos autoritarios que han evidentemente ejercido el terrorismo de Estado, caso Fujimori en el vecino país. Bueno, la reconquista, la recuperación democrática que han vivido buena parte de los países latinoamericanos en las últimas 2 o 3 décadas, según el país, es un proceso lento, largo, por eso se caracteriza siempre, la literatura de nuestros primos hermanos politólogos caracteriza estos procesos como procesos de transición, obviamente, ¿no? Si algo caracteriza la reconquista de los principios democráticos, es la reconquista de los procesos decisorios en manos de la ciudadanía. Eso es, en definitiva, la noción de democracia, digamos, ¿no? El pueblo se gobierna a sí mismo, se dota de institucionalidad para definir sus proyectos, sus prioridades, su gobierno. Por lo tanto, es una reconquista del espacio público, la recuperación democrática. Y la reconquista del espacio público en América Latina se ha dado en simultáneo, de forma contemporánea, con el salto tecnológico convergente, con el salto tecnológico de tecnologías digitales que han diseminado la presencia de tecnologías, digamos, que facilitan la apropiación de dispositivos de producción de información, de entretenimiento, de contenidos, de producción de comunicación. Esa simultaneidad, esa situación que en América Latina, insisto, es potente, ha potenciado el proceso social de reconstrucción democrática. Yo recién mostraba
un teléfono móvil, digamos, pero este proceso es un proceso que ya tiene, como decía, 25 o 30 años y que aprovechó la emergencia de tecnologías, por ejemplo, en la radio, de tecnologías como la frecuencia modulada, que aprovechó formas alternativas de producción y emisión televisiva, que aprovechó, por supuesto, la web, que aprovechó Internet, tanto en su versión, en la etapa, digamos, de la web 1.0, como de manera más creciente y notable con la web 2.0. Es decir, que hay un proceso social que caracteriza el presente, digamos, y que en América Latina junta, digamos, reúne simultáneamente la propiedad de reconquista del espacio público democrático junto con la desintermediación de los procesos de producción, de almacenamiento, edición, distribución y exhibición de contenidos, sean estos contenidos información, comunicación o entretenimiento. Un segundo aspecto, lo marcábamos recién, tiene que ver con una transición tecnológica. Estamos viendo una transición tecnológica, sobre eso no voy a extenderme. Digamos, hay otros panelistas que van a enfatizar este aspecto, lo vemos cotidianamente, digamos, somos testigos y somos protagonistas, en parte, del cambio tecnológico, o usuarios protagonistas del cambio tecnológico, como quiera verse. En tercer lugar, hay un cambio de tipo político en algunos países de América Latina, siempre tenemos que enfatizar esto para no ser injustos con la caracterización de países donde esto no ocurre, o no ocurre con la profundidad con lo que ocurre en otros, que es que hay evidentemente en muchos países de la región un cambio en el modelo de intervención estatal, que refiere a todas las cosas de la red pública, es decir, a todos los aspectos de la cosa pública, del espacio público, pero también, obviamente, esto incluye, no puede ser de otra manera, a los procesos de producción y de circulación de cultura, de información, de comunicación, de entretenimientos. Entonces, ahí también hay una situación muy interesante porque el Estado, que no es un actor cualquiera, es un actor fundamental a la hora de troquelar el espacio de lo público, las instituciones estatales, muchas veces a instancias del Poder Ejecutivo, en otros casos a partir de fallos, sentencias, o sea, de la institucionalización de causas judiciales, es decir, de conflictos que han llegado al Poder Judicial, en otros casos, los menos, a iniciativa del Poder Legislativo, en general en países con tradición presidencialista, no es el Poder Legislativo, el Congreso, la Asamblea Nacional la que toma o el que toma la iniciativa, en general recibe iniciativas del Poder Ejecutivo, del presidente o de la presidenta, plantean cambios del modo de intervención estatal. Entonces, hay un modo de intervención estatal crecientemente cuestionador de la lógica mercantil, concentrada en pocas manos privadas, que había signado el desarrollo histórico de los sistemas de medios de comunicación en América Latina. Veremos hacia dónde va. Es decir, una pregunta fundamental que después podemos trabajar en taller si ustedes quieren, refiere a en qué medida el cambio de intervención estatal representa efectivamente la modificación de una estructura que fue concentrada en manos privadas por otra estructura que va a ser muy interesante debatir si es más concentrada, menos concentrada que la anterior. Y el proceso de transición económica que, yo repito, esto desborda las fronteras de América Latina. Digamos, cuando hablamos de financiarización, no podemos sino mencionar el excelente último libro, el último libro que yo conozco al menos de Castells, Comunicación y Poder, que dedica un capítulo entero a la cuestión de la financiarización, o sea, de la presencia de procesos de centralización de capitales que en todos los sectores de la economía implican la afluencia y en algunos casos la predominancia de la lógica financiera, que tiene una lógica de rentabilidad a corto plazo, es decir, tiene una lógica distinta a la de otros sectores económicos en el sector de los medios de comunicación. O sea, el impacto de esto en los medios de comunicación, en las industrias culturales, merece ser obviamente destacado.
Ahora, también hay un aspecto interesante cuando hablamos de la transición económica, y esto tiene que ver con una mirada singular sobre los procesos de concentración de la propiedad que tiene un profesor que ha trabajado esto de manera pionera, uno de los primeros que trabajó estos procesos, que es Bernard Miege, un profesor de Francia, de la Universidad de Grenoble, que plantea que no necesariamente la desconcentración de la propiedad de los medios de comunicación está de manera directa o automática ligada a el estímulo de producción independiente, producción local. O sea, no encuentra que haya un vínculo tan determinante entre contenidos, información y estructura de propiedad. Es un ambiente que condiciona, pero no necesariamente que determina. Y esto de influencia o determinación nos conduce a esta simpática, no sé si simpática, quise hacerlo simpático el coso la ilustración, que es la idea de discutir la aguja hipodérmica, ¿no? O sea, los que estudiamos comunicación sabemos que un poco como caricatura, porque en realidad ningún autor habló literalmente de aguja hipodérmica, de la idea de que los medios de comunicación inyectan en el cuerpo o en la mente de las sociedades ideas y que las sociedades se comportan como autómatas que responden de manera mecánica las determinaciones de los medios de comunicación. Pero nosotros esto, que lo sabemos cuando leemos los textos, que lo sabemos cuando estamos en una situación de aula en una clase, sin embargo, después, cuando nos ponemos el sombrero de analistas o nos ponemos el sombrero de políticos, no necesariamente somos conscientes de la necesidad de relativizar el modelo aguja hipodérmica. Y tenemos en América Latina, en los últimos tiempos, ejemplos que son muy aleccionadores al respecto. Es decir, nosotros no podemos seguir repitiendo que los medios son determinantes en la conciencia social y en la conducta social, que es algo que en mi país, la Argentina, se repite incluso desde la tribuna de los medios del Estado. No podemos seguir diciendo eso cuando tenemos ejemplos como los de la elección y reelección de Lula da Silva en Brasil, la elección y la reelección de Dilma Rousseff en Brasil, la elección y ahora próximamente reelección de Tabaré Vázquez en Brasil. Digamos, los medios en Uruguay decían que si el Frente Amplio llegaba a ser gobierno, iban a socializar la propiedad privada, ¿no? Decíamos, metiendo el cuco del comunismo. Entonces, y esto no era una boutade, una exageración de algún columnista trasnochado o afiebrado. No. Esto era el discurso de los principales medios de comunicación. La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue reelecta con el 54% de los votos en el año 2011, 54% de los votos, y tuvo más de 40 puntos de diferencia con el segundo, con el principal grupo multimedios, que es el Grupo Clarín, todos los días, un día sí y el otro también, haciendo campaña contra la presidenta Cristina Fernández. Este es un grupo que había cultivado excelentes relaciones con el gobierno de Néstor Kirchner, gracias al cual obtuvo buena parte de la estructura concentrada que el grupo ostenta, y cuando el Grupo Clarín y el kirchnerismo se pelearon, tuvieron una crisis y comenzaron a enfrentarse, esto es a partir del año 2008, eso desató esa crisis, las nuevas políticas de comunicación en la Argentina, es decir, una ley de servicio de comunicación audiovisual, un programa de acceso gratuito a los espectáculos deportivos que se llama Fútbol para Todos, que rompió los derechos de exclusividad de las transmisiones de los partidos de fútbol, la adopción de la norma japonesa-brasileña de televisión digital terrestre, entre muchas otras medidas de una política de comunicación muy activa a partir del año 2008. Pero me interesa destacar que esa política activa es fruto de una crisis, fue fruto de una crisis.
Y la palabra crisis es fundamental para entender las nuevas regulaciones o los cambios del modo de regulación estatal o de intervención estatal en medios de comunicación en muchos países de América Latina que tienen nuevas regulaciones. Es decir, la crisis, sea una crisis política, un golpe de Estado, abril del año 2002 en Venezuela, suele ser procesada por algunos gobiernos de América Latina como una oportunidad o como el percutor de una necesidad de un cambio en materia de regulación de medios de comunicación. Pero repito, la historia latinoamericana nos enseña a ser más prudentes con el modelo aguja hipodérmica. Obviamente soy consciente de que discutir el modelo aguja hipodérmica, que repito, me parece tan frecuente en el discurso político y en el discurso mediático, a mí no me conduce necesariamente a relativizar en extremo la influencia de los medios de comunicación. La pregunta es, ¿influencia o determinación? ¿Condicionamiento o determinación? No es diluir la responsabilidad ni la influencia de los medios de comunicación, porque además soy consciente también de que una cosa es el escenario electoral y otra cosa es la gobernabilidad, en donde la determinación de los medios posiblemente merezca algún otro tipo de consideración. Bueno, para no extenderme demasiado, sabemos que nosotros estamos atravesando además un contexto en donde la regulación de la comunicación, la regulación de la información y de los contenidos, es una regulación bastante más complicada de la que hubiéramos tenido como ejercicio si esta cupre la hubiéramos realizado no en 2014, sino en 1984, o en 1980, o en 1985. ¿Por qué? Bueno, básicamente por el ecosistema de medios, desde luego hoy es infinitamente más complejo que hace 10, 15 o 20 años. También porque esa complejidad y la necesidad de buscar audiencias, de concitar la atención pública, tiene que ver también con la sintonía con nuevas modalidades que tienen los procesos de socialización en el espacio público. Entonces, por ejemplo, el género infoentretenimiento, esto a lo que un autor argentino, Aníbal Ford, dedicó un muy buen capítulo del libro que se llama La marca de la bestia, un libro relativamente viejo, es del año 1999, pero es un excelente trabajo de Ford. El infoentretenimiento como género es, pensándolo desde la perspectiva de la aguja hipodérmica, es una suerte, digamos, de producción mediática que se distribuye, se extiende entre los usuarios o viceversa, digamos, ¿no? Es una forma de relación que tiene la sociedad con la información que va permeando en los procesos de organización de la producción en los noticieros, que hace que cada vez más los noticieros, los informativos, sean una suerte de carga dramática con musicalización, ficción incluso, y menos la presentación directa de algún acontecimiento. Muchas de las regulaciones en materia de medios de comunicación en América Latina, yo diría podríamos verlas en torno de dos ejes fundamentales. Uno tiene que ver con la estructura de propiedad, no es el tema de esta charla, así que no me voy a extender sobre eso. Otro eje es el eje de contenidos, información en parte, ¿no? Que sí tiene que ver con nuestro tema. En relación a contenidos, como decía Alvarado al principio, la cuestión de la responsabilidad, la cuestión, digamos, en algunos casos, la, entre comillas, ética, la cuestión del derecho, ¿no? Del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información. ¿Quién es el sujeto de derecho? El sujeto de derecho que, visto desde el punto de vista decimonónico, era el empresario de medios, libertad de empresa o libertad de prensa. Con los años, fines del siglo XIX en adelante, profesionalización del ejercicio periodístico, masificación
del mercado de la prensa, más tarde de la radio, el sujeto comenzó a ser el periodista, o sea, ahí efectivamente esto implicó un avance porque el periodista le quitó el cetro de exclusividad en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión al dueño del medio de comunicación, y a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 y durante toda la segunda mitad del siglo XX, toda la doctrina interamericana del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, o sea, toda la doctrina en materia de libertad de expresión, de derecho a la información, subraya que el sujeto de derecho es la sociedad, es la sociedad. El sujeto de derecho no es ya solamente, porque también lo es, el dueño del medio, el sujeto de derecho no es ya solamente el periodista, es la comunidad, es la ciudadanía. Y esto es un cambio de perspectiva que yo creo que amerita una revisión una y otra vez de las nuevas leyes sobre comunicación o sobre medios de comunicación que muchos países de América Latina han adoptado, están adoptando o piensan adoptar, caso Brasil o caso Uruguay, que le falta la mitad de la sanción para que efectivamente se convierta en ley la ley audiovisual uruguaya. Es decir, ¿de qué manera nosotros establecemos y articulamos regulaciones que protejan simultáneamente a los sujetos del derecho a la libertad de expresión, en el sentido más amplio de esta expresión? Protegemos el derecho a la libertad de palabra, descriminalizamos los llamados delitos de opinión para que el espacio público sea un espacio deliberativo y el espacio deliberativo sea un espacio de contraste entre distintos, no entre iguales, para que el espacio público no sea endogámico, para que el espacio público sea el encuentro de lo diverso, no, digamos, el ejercicio, si se me permite la expresión, onanista de verificar que lo que uno pensaba es lo correcto. Entonces, ¿de qué manera se articula esa tradición con el derecho a la información y con el derecho a la libertad de expresión en un sentido amplio? Yo creo que es uno de los grandes, uno de los enormes debates presentes. Ustedes me dirán, bueno, voy a terminar más o menos en los próximos 2 o 3 minutos, y finalmente el tema que es el corazón de lo que podríamos decir la información en los medios de comunicación, en procesos de cambio regulatorio, y sobre este corazón no vamos a decir nada, ¿no? Yo creo que he dicho, modestamente, creo que he dicho algunas cosas, pero al respecto yo creo que hay muy variadas experiencias en América Latina hoy, ya no históricas, sino hoy, hay muy variadas experiencias. Son muy distintas, es muy distinta la experiencia de la regulación de estos temas que están ahora en pantalla, es muy distinta la regulación y las políticas que se adoptan en la Argentina, las que se están adoptando en México, con la ley de telecomunicaciones de este año, vía reforma constitucional del año pasado, las que se adoptaron en el Ecuador, las que se adoptan en Venezuela, las que hay en Bolivia, las que está planteando el Congreso de Uruguay o las que sueña o prometió ahora la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. Son muy distintos escenarios, son distintas las configuraciones y son distintas las respuestas en relación a la articulación entre derecho a la información, derecho a la palabra, derecho a la expresión, tanto a buscar, a opinar, como a recibir información diversa. Son muy distintas las experiencias. Y esto tiene relación, obviamente, con el tipo de construcción de espacios públicos deliberativos, y tiene también relación con un tema que nosotros, en las perspectivas de centrarnos en los medios de comunicación tradicionales, no siempre reparamos, que es la idea de esto que hablamos de la desintermediación de los medios tradicionales. Muchas veces somos celosos de lo que publica el diario El Comercio, de lo que publica el diario
Folha de San Pablo en Brasil, de lo que publica el diario Reforma en México, de lo que publica el Mercurio en Chile. Pero no ponemos el mismo énfasis a la hora de cuestionar que el 95% de las indexaciones de las búsquedas que nosotros realizamos en Internet los hace una sola empresa. Eso muchas veces se nos escapa. En América Latina solemos, por lo menos los que tenemos una perspectiva crítica, quienes asistimos a la universidad y a debates sobre estos temas en las universidades, solemos cuestionar a la familia Mariño, el Grupo Globo, la familia, bueno, no es familia, digamos, al señor Manieto, Grupo Clarín en la Argentina, a los Azcárraga, Televisa en México, pero no, a los hermanos Isaías, pero no siempre cuestionamos a la concentración de las redes digitales del señor Slim, ¿verdad?, del señor Telefónica. No siempre hacemos eso. Y estamos en un momento en donde una buena pregunta a la hora de vincular información, producción de contenido, concentración de la propiedad, una buena pregunta refiere a eso. O sea, ¿quién es más importante? Digamos, ¿debemos continuar despolitizando la concentración de las redes y politizando los debates de concentración de los medios tradicionales? ¿No es hora de que empecemos a integrar todo ese proceso, que es un proceso convergente, que lo vemos en lo cotidiano de manera cada vez más integrada? Bueno, muy bien. Para eso me parece que es voy a pasar la última diapositiva porque si no nos va a quedar tiempo para el taller. Es una invitación, digamos, a que discutamos estos temas y bueno, yo ya hablé bastante, así que me toca escucharlos más a ustedes. Ustedes pueden, no sé si es con... Ahora les va a decir la señorita lo que viene. Gracias.